Ya, listo, ya estamos grabando. Bien, vamos a empezar con la unidad 8. Acá vamos a ver lo que es la escala de pH, pOH y equilibrio iónico. Bien, ¿qué es el pH, no? El pH lo ocupamos para indicar qué tan ácido o alcalino es un compuesto, ¿no? Esto acá indica la cantidad de, la concentración que tiene de iones de hidrógeno presentes en una solución o en una sustancia, ¿no? pH significa potencial de hidrógeno. Esa es la sigla, ¿no? Potencial de hidrógeno. ¿Ok? Indica la concentración, ¿no? De los iones de hidrógeno presentes en una solución. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a ocupar para calcular el pH. El pH es igual a el menos logaritmo base 10, ¿no? Esta es su calculadora, de iones de hidrógeno presentes. Esta es la fórmula, ¿ya? Es para indicar el grado de acidez o alcalinidad o basicidad, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Presentes en una solución. Por otro lado, el pOH es muy parecido, ¿sí? Solo que el pOH ya no mide, o sea, es inverso, ¿no? A la escala de pH. El pOH va a medir la cantidad presente de aniones hidroxilos, ¿no? Es decir, la concentración de los OHs, ¿sí? El pOH va a medir la concentración de los radicales hidroxilos, ¿no? Los OHs. ¿Ya? Esto de acá. Entonces, esas dos formulitas son las que van a ocupar para calcular, ¿no? pOH y pOH en una sustancia, en una, en una solución, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que deben saber? Deben saber diferenciar entre los ácidos y las bases, ¿sí? Ya hemos visto, ¿no? Cuando vemos compuestos químicos, cuáles son ácidos. Eh, en el 8.1.1 de su texto están las definiciones de químico ice, no sé cómo se pronuncia, para ácidos y bases. Entonces, él define un ácido como una sustancia que en agua libera, ya, es una sustancia que en agua libera los iones de hidrógeno, ¿no? Iones de hidrógeno, es decir, los de acá, ¿no? Hidrógenos, ahí está. Eh, un ejemplo puede ser el ácido clorhídrico. Este es un ácido, ¿no? Si esto se disocia, cuando decimos disociar es que se separan iones, ¿no? Por un lado va a quedar el hidrógeno y por otro lado queda el cloro, ¿no? Entonces, eso ahí es disociarse. Cuando se separa, por un lado queda el hidrógeno, por otro lado queda el cloro. Entonces, ahí está, ¿no? Queda disociado en ion hidrógeno, el ion hidrógeno
y este ion de acá, cloruro. Decimos ion porque, bueno, tiene carga, ¿no? Ion sabemos que es todo aquello que tenga carga, ¿no? Ahí está. Disociarse es cuando se separa, ¿no? Y quedan estas cargas eléctricas. Eh, Esto es cuando se disocia en agua, ¿no? Todo esto de acá van a ser soluciones acuosas, ¿sí? Prácticamente todas las soluciones que vamos a ver son soluciones en agua, ¿no? Otra forma en que vamos a ver estas disociaciones en agua es así, ¿no? Bueno, nos van a decir, ahí está, lo escribe en el agua. Acá en el caso de arriba, en la primera forma, no escribo el agua porque, bueno, al final yo sé que el agua es el medio, ¿no? El medio. Entonces queda separado H y cloro. Pero en el caso de que ustedes escriban o vean que se escribe también el agua en esta reacción, ¿no? En esta reacción química, el balance, o sea, la ecuación me va a quedar así, escrita de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿ya? Es lo mismo, esto acá eh, va a ser exactamente lo mismo que el hidrógeno, ¿ya? Depende de la nomenclatura que ustedes ocupen, van a encontrar, ¿no? En algunos lados que está así, hidrógeno suelto o H3O, ¿ya? Depende de cómo ustedes escriban la reacción, lo van a encontrar. Entonces, bueno, cuando ustedes miden el pH igual, van a ocupar la concentración de este compuesto, ¿no? Tres hidrógeno y un oxígeno. ¿Vale? Un segundo, por favor. Este es el ion de hidrógeno. Y este, bueno, este recibe el nombre de ion hidronio, ¿ya? Cuando medimos la concentración, tenemos que medir la concentración de uno de estos, ¿no? Que al final, ¿cuál lo tendrá en mi reacción? Va a depender de cómo yo la escriba, ¿no? Si escribo esta reacción de disociación donde solamente separo, bueno, separo por un lado el ion hidrógeno y por otro lado el ion cloruro. Pero si escribo la reacción completa, pues, ¿no? Más el agua, que es el medio para que se disocien, para... Cuando decimos disociar, decimos es separar nada más. Cuando esté de esta forma, nos quedará ion hidronio más el, el anión, pues, ¿no? Que sería el ion cloruro que viene del cloro, pues, y ya está. Yo preferentemente ocupo la primera reacción, esto de acá, ¿ya? Porque, bueno, no es necesario que escriba el agua, si al final yo sé que ese es el medio en el cual está la solución, ¿no? Directamente escribo el ácido y cómo se separa, ¿no? En los iones, ¿ya? Luego vemos lo que es una base. ¿Cuáles son las bases? ¿Alguien sabe? Estos son los ácidos. Cuando decimos la base nos referimos prácticamente a los hidróxidos, ¿ya? Solo que el nombre base es para indicar, o sea, es el otro término que va a recibir, ¿ya? Una base va a ser todo lo opuesto al ácido. Lo que, una base va a ser los compuestos alcalinos, bueno. Entonces, una base es toda sustancia que por ionización de iones hidroxilos, pues, ¿no? De iones hidroxilos, es decir, los OH.
¿Cuáles van a liberar estos OHs? Pues cualquier hidróxido, ¿no? Cualquier hidróxido. Por ejemplo, hidróxido de sodio. ¿Cómo se va a disociar? ¿Cómo se va a separar? Nos queda, por un lado, sodio, por otro lado, el ion hidroxilo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la definición un poco más formal de qué es un ácido y una base. Los ácidos ya los conocemos y las bases no son nada más que los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, no hay que confundirlos, creo que no es muy complicado. No hay dónde confundirlos realmente. Eso es. Donde ya es más complicado es poder conocer, bueno, cuando tengamos una sal, ya ver si es una sal ácida o una básica, ¿no? Eso es un poco más complicado, pero en el PCA solamente entra esto de acá, ¿no? Calcular el pH para ácidos y para bases, ¿sí? Lo que sí tienen que memorizar, y si ustedes van a su texto guía, hay una tabla de cuáles son ácidos fuertes y cuáles son bases fuertes, ¿no? Eso deben memorizar sí o sí, no hay de otra, ¿ya? ¿Tienen el texto guía ahí a su mano? Este, pueden encontrar la tabla de ácidos fuertes y bases fuertes. Sí. Acá memorizan. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Viene a ser el ácido clorhídrico, el sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ¿no? Estos de acá. Creo que son cuatro o cinco, ¿no? Son los principales. Si no me equivoco, también entre el ácido bromídrico, ¿no? HBr. Bueno, esos que están acá en el libro son más que suficientes. Enseguida vamos a ver los ejercicios, cuál es la diferencia. En los ejercicios van a ver cuál es la diferencia. Pero los ácidos fuertes son aquellos, ya, ¿no? Su definición, aquellos que se disocian completamente. Cuando hagamos la reacción y hagamos un ejercicio, vamos a ver a qué se refiere con disociar completamente. Cuando decimos disociar completamente, es que todo el compuesto se separa, o sea, que se separa en iones. Mientras que cuando trabajemos con ácidos y bases débiles, los compuestos no se disocian completamente, es decir, van a transformarse de forma parcial, ¿ya? Bases fuertes van a ser hidróxido de sodio, hidróxido de litio, de potasio, de bario igual, y esto, ¿sí? Entonces, esto acá no es más de otra que memorizar, ¿sí? O sea, no hay de otra. Tampoco, bueno, son pocos, ¿no? La verdad, no, esta cantidad de compuestos, mientras que por otro lado, los ácidos y bases débiles van a ser prácticamente el resto de compuestos. Prácticamente van a ser el resto de compuestos. Así que tienen que memorizar solamente los fuertes y bueno, a partir de ahí ya dicen, bueno, todo el resto van a ser débiles, ¿no? Ahí tienen una lista de ácidos débiles en su texto guía, bueno, pueden ahí estudiarlos, ¿no? Claro que van a ser muchos más, ¿no?
como le digo, lo que tienen que ustedes saber, la clave es acordarse de los fuertes, ¿no? Y a partir de ahí ya saben, todo el resto van a ser débiles, ¿ya? Eh, los únicos que puedo remarcar quizás de ácidos débiles podrían ser, por ejemplo, el ácido acético y el ácido benzoico. Bueno, digo remarcar quizás, ¿no? Porque son compuestos orgánicos que no hemos avanzado todavía, entonces seguramente no sabemos cómo escribirlos, ¿no? Por eso, por ahora los memorizamos, ¿ya? Este es el ácido acético y este es el ácido benzoico. Los otros ácidos débiles, si se los encuentran en el camino, bueno, ya los tienen que saber escribir, ¿no? Como ácido carbónico, eh, no sé, hidróxido de amonio. Eso ya lo deberían saber escribir ustedes. Pero estos dos los remarco, se los presento porque seguramente todavía no lo sabemos escribir, ¿no? Bueno, para el que está perdido, quizás no conoce su texto guía todavía, está ahí, ¿ya? Vaya, busque la unidad 8 y ahí está. Ahí está, miren. Ácidos fuertes están acá. Ácido clorhídrico, HCl, sulfúrico, nítrico, perclórico, bases fuertes están acá. Y igual acá hay unos cuantos ejemplos, ¿no? De ácidos débiles, ¿ya? Bien, más o menos esa es la teoría que deben dominar, que no es mucha, es bastante poco, porque esta unidad no se la ve completa. Entonces, para su examen, con que sepan esto, más o menos es más que suficiente. Directamente con esto ya podemos ir a los ejercicios, ¿ya? Nos falta ver la la escala de cuando medimos pH. ¿Ustedes saben qué valores puede tomar el pH en la escala de pH? El 7 es el neutro, ¿no? Ajá, el 7 es neutro. Los valores van a ir desde 0 hasta 14, ¿no? No nos olvidemos que el pH lo calculamos menos logaritmo de la concentración, ¿no? De iones de hidrógeno, ¿ya? Bien. La escala de pH, cuando ustedes hagan el cálculo de la concentración, va a ir desde 0 hasta 14. Entonces todo lo que esté acá eh, es neutro, es decir, que la concentración que tiene, ¿ya? De hidrógenos es igual a la concentración de los OH. ¿Estamos de acuerdo? Si es menos de 7 y tiende hacia el 0, esto de acá indica, bueno, es que es más ácido, ¿no? Y lo que esté arriba del 7 es considerado básico o alcalino, si quieren así, ¿no? ¿Ya? Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, ácido carbónico, esto va a estar va a tener un pH, cuando ustedes miran el pH, va a estar en el lado izquierdo, ¿no? 5, 4, 3, no sé, de acuerdo a la concentración, a qué tanto tenga de concentración ese ácido, pues, ¿no? Si tuviéramos un hidróxido, bueno, seguramente su pH va a estar por este lado, ¿no? En el lado derecho, por encima de eso ahí. Eh,
Esta unidad tiene bastante ciencia, la verdad, es algo muy complejo. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Por eso es que lo vamos a hacer en una sola clase. Esta clase va a ser más que suficiente. Eh, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El agua debería tener o tender hacia estar neutra o un poco alcalina, ¿no? El agua que consumimos quizás, no sé, 7 8 de pH, ¿no? Un poco alcalina, es más hacia la derecha. Lo que no puede estar nunca es ácida, pues, ¿no? Porque directamente nos puede hacer mal al organismo, ¿no? Y existen muchos métodos. Este es uno de los muchos parámetros que se miden, ¿no? Cuando medimos la calidad del agua, el pH. Es uno de los muchos, pero uno de los más importantes, ¿no? Si el pH es muy ácido, pues sabemos que no va a ser mal y directamente ahí sabemos que no podemos consumirla, ¿no? Pero existen un montón de métodos para medir la concentración del agua o para cómo trabajar con, o sea, el agua, ¿no? Cómo convertir el agua que tenga de un pH ácido a un pH básico, ¿no? Y de hecho, para cambiar el pH, tenemos algo ácido, bueno, podemos agregarle algo básico para que se neutralice el pH, pues, ¿no? Fíjense que son opuestos, ¿no? Acidez y basicidad son opuestos. Si tenemos algo ácido y le agregamos algo básico, el pH va a neutralizarse, pues, ¿no? Bueno, va a tender a neutralizarse de acuerdo a las cantidades que les agreguemos, por supuesto, ¿no? De eso va a depender, ¿ya? Mientras que el pOH es exactamente el mismo, o sea, una escala parecida, pero inversa, de hecho. El pOH mide la concentración de los oxidrilos, no, de los hidroxilos, perdón. Es, mide los OHs, ¿no? La concentración de estos iones hidroxilos, OHs. Por lo cual, acá es al revés. Los ácidos tienen un pOH de 14, ¿ya? El neutro sigue siendo 7 y los básicos tienen un pOH de 0. Nada más, ¿ya? De acá hay que saber lo siguiente. Se sabe que la suma de pH más el pOH tiene que darnos 14. Ya, esto manéjenlo como fórmula. Como ambos son inversos, son opuestos, ¿ya? La suma pero de ambos tiene que darnos igual a 14, ¿ya? Esta es otra formulita, anótenla si quieren. La suma del pH más el pOH siempre nos va a dar 14. A ver, podemos hacer unos ejercicios y con esto ya vamos a entender, bueno, de qué se basan estos cálculos, ¿no? No nos va a tocar nada complicado. Les puede preguntar, por ejemplo, lo siguiente: calcular el pH en una solución de ácido clorhídrico 0,01 molar, ¿ya? Entonces nos está dando la concentración, en este caso va a ser 0,01 molar. ¿De quién? Ácido clorhídrico. Lo que tienen que hacer ustedes es escribir el ácido y escribir su disociación, es decir, eh, cómo se va a disociar, cómo se va a separar en iones. ¿El ácido clorhídrico, para empezar, es un ácido fuerte o es un ácido débil? Fuerte. Fuerte, ¿ya? En la reacción, cuando ustedes pueden identificar, o bueno, van a identificar cuál es fuerte y cuál es débil cuando les escriben la reacción. ¿Cómo puedo saber acá que es un ácido fuerte al ver la reacción? Puede ver, cuando ustedes ven la flechita, ¿sí? Si ven que solo tenemos una flecha, en este caso que es hacia la derecha, estamos indicando de que es una reacción totalmente irreversible, ¿no? Como está acá.
Todos los que sean con ácidos o bases fuertes van a ser reacciones irreversibles. Sin embargo, si tuviéramos un ácido o una base débil, esto sería reversible y tendríamos flechas en los dos sentidos, ¿no? Es decir, que la reacción puede ocurrir en ambos sentidos, pero si es un ácido o base fuerte, es en un solo sentido. Bueno, ¿qué es lo que se hace o cómo hacemos estos cálculos? Tenemos que indicar la concentración en el inicio, eh, luego tenemos que identificar cuánto es lo que va a reaccionar y luego escribimos al final en el equilibrio cuánto es lo que queda. A ver, en el inicio, ¿cuánto es la concentración de ácido clorhídrico? Es 0,01, ¿no? Acá nos dice. De estos dos es cero. Al inicio no hay nada, ¿no? Podría haber casos en que sí haya, pero bueno, tendría que indicar, pues, ¿no? En estos casos, como no dicen nada, pues decimos no hay nada. Eh, ¿Cuánto reacciona? Esa es la cantidad que va a ganar o va a perder, ¿cierto? O que se va a convertir, ¿no? Es la cantidad que se va a convertir, que se va a transformar. Ese valor lo vamos a llamar como X y podría ser un X, 2X, 3X según los coeficientes que tengan al tener la reacción escrita. Si se dan cuenta, todos tienen acá uno, uno y uno, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que en el caso de el de acá, este al estar convirtiéndose en los otros, vamos a decir que pierde menos X y estos ganan una cierta cantidad X, ¿no? El equilibrio es el resultante, pues, ¿no? Este tenía inicialmente 0,001, pero pierde cierta cantidad X. Y este de acá tenía inicialmente cero y como ganó X, terminó con cierta concentración X. ¿Ya? Esto acá que estoy escribiendo más que todo es por procedimiento nomás, ¿ya? Porque realmente yo, si quieren, no me puedo complicar tanto con esto. Al yo saber que es un ácido fuerte, la teoría me dice que esto de acá, fíjense, se convierte completamente, o sea, como se disocia fuerte, decimos que se disocia completamente. Toda la cantidad de moles que yo tenía se convierte en su totalidad en los iones. Es decir, que esto que estaba 0,01, bueno, a ver, al decir que se convierte completamente, esto queda en cero acá y se transforma en su totalidad, tanto para este y como tanto para este. Estos 0,01 se vuelven 0,01 de hidrógeno y 0,01 de cloro. ¿Ya? Otra cosa, acá la terminología para indicar concentración es cuando estamos indicando así. ¿Ya? Esto acá significa concentración, por si acaso. Concentración en moles, ¿no? Concentración molar. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuánto es mi concentración molar en este caso de hidrógeno, de iones hidrógeno? Es 0,01, pues, ¿no? Estos 0,01 de ácido clorhídrico se convierten en 0,01 de iones hidrógeno. Y listo, para calcular el pH, aplico la fórmula, me dice que es igual a el menos logaritmo, base 10, por supuesto, de, en este caso, 0,01. ¿Cuánto da eso? Calcúlenlo. ¿Cuánto da? Menos logaritmo base 10 de 0,01.
3, Ya, 3. ¿Lo hizo en calculadora o a mano? calculadora. Ya, está bien. Alguien me va a decir, bueno, ¿y cómo calculo esto en calculadora? ¿No? Saco el logaritmo a mano, ¿no? Probablemente, sí. Probablemente no tengan idea cómo se hace, porque es muy complicado, prácticamente imposible, ¿no? Así que en el examen seguramente es muy probable que no les toque calcular, ¿no? A mano, ¿sí? Sin embargo, este ejercicio como tal, o los que están ahí de ejemplo, los podemos calcular a mano. ¿Cómo? Aplicando propiedades, ¿sí? Aplicando propiedades de los logaritmos y de los exponentes, ¿ya? Bueno, se los voy a mostrar cómo se calcularía en este caso, manos, porque en este caso, bueno, se puede, pero es porque el ejercicio nos lo permite, ¿no? Tengo, a ver, menos logaritmo base 10 de 0,001, ¿ya? Esto es igual, si ustedes lo escriben en notación científica, ¿cómo sería? Esto es 10 a la -3. -3, ¿no? ¿Ya? Luego recuerdo que si tengo un logaritmo base a cualquier cosa de b elevado a n, tengo mi argumento, tengo un exponente, ¿no? En mi argumento, sé que el exponente puede pasar a multiplicar a todo el logaritmo, ¿no? Esto por propiedad de los exponentes, no de los logaritmos, en realidad, perdón. Si tengo en mi argumento un exponente, sé que el exponente puede pasar a multiplicar a todo el logaritmo, de esa forma. Bueno, entonces, el -3 puede pasar a multiplicar a todo adelante, ¿no? Ya, y ahí nos queda 10, pues, ¿no? 1 por 10 o 10 directamente. Ahora les pregunto, ¿qué es igual al logaritmo base 10 de 10? 1. 1. Sí, correcto. Y ya está. ¿No? Entonces acá nos queda 1, ese 1 multiplica todo esto acá. -3 por -3, menos por -3, nos queda 3. 3 positivo, ¿ya? Y ya está. ¿Sí? Entonces en este caso se puede, pero porque nos lo permite hacer las propiedades, ¿no? En este caso. Ya. A ver, envío otro enlace enseguida. Sí. Ya, tenemos ácido sulfúrico, 0,05 molar de concentración. Debemos calcular el pH. ¿Ya? Eh, bueno, escribimos entonces el ácido sulfúrico. Como es un ácido fuerte, sabemos que es un ácido fuerte, escribimos que, bueno, se disocia completamente, ¿no? Por eso lo escribo así, que es irreversible, ¿no? Tenemos hidrógeno, iones hidrógeno y tenemos ion sulfatos, ¿no? Le coloco dos menos arriba porque esto vale -2, ¿no ves? Y el hidrógeno vale +1. Acá hay que notar, sí, que en esta reacción que tenemos eh, hay algo que está mal, ¿no? Y es que no está igualada. ¿Qué debo hacer para igualar esta reacción? ¿Qué es lo que no está igualado? La cantidad de hidrógeno. O sea, acá me corresponde que sea 2. ¿Sí?
¿Se puede escuchar? Y Ya. Bueno, debemos escribir entonces eh, cuál es la concentración que tenemos al inicio. Al inicio, ¿cuánto es la concentración de ácido sulfúrico? 0,05, ¿no? Y luego, ¿cuánto es la concentración de hidrógeno y de el ion sulfato? Cero, pues, ¿no? Al inicio no tenemos formado nada de esto, ¿no? Cero y tenemos cero. Acá viene lo interesante, ¿no? Lo diferente. Bueno, sucede que cierta cantidad se va a transformar, pues, ¿no? Entonces, el ácido sulfúrico pierde esa cantidad X moles, ¿no? Mientras que el hidrógeno igual pierde esa cantidad X, pero como vemos en el balance, tiene un coeficiente 2. Entonces, acá se coloca 2X, ¿ya? Y el ion sulfato pierde X cantidad. O mejor dicho, gana X cantidad, ¿no? Porque acá más bien se están formando. Al final, ¿qué es lo que me queda de ácido sulfúrico? Va a ser 0,05 menos la cantidad X que pierde, y acá la cantidad que queda al final de iones hidrógeno es 0 que tenía inicialmente, más los 2X que se forman. Acá nos queda 2, bueno, queda X y ya está. Ahora la pregunta del millón, a ver, ¿cuánto es la cantidad X? ¿Cuánto es lo que se forma de los 0,05? ¿Cuánto es la cantidad que se disocia? De los 0,05 moles, ¿cuánto es lo que se convierte? Se convierte todo, pues, ¿no? ¿Ya? Se convierte todo, porque cuando es un ácido y una base fuerte, todo esto se convierte completamente. Por eso le decía, no, cuando sea un ácido fuerte, una base fuerte, no hay mucho que analizar acá realmente. De hecho, este análisis parece demasiado complicado, ¿no? Para decir, bueno, de estos 0,05 se convirtió completamente, ¿no? Eh, sí, este análisis no va a ser en vano porque, bueno, lo vamos a ocupar para cuando trabajemos con ácidos débiles, ¿ya? Pero lo que tienen que saber es que cuando sea un ácido fuerte, es que se convierte completamente, por eso acá muestra una flecha nada más y no en doble sentido la flecha, se convierte completamente en hidrógeno y en ion sulfato, ¿ya? Ahora la pregunta del millón. Ok, si los 0,05 moles se transformaron, fíjense, de ácido sulfúrico, entonces, ¿cuál va a ser mi concentración? ¿Ya? ¿Cuál es mi concentración de iones hidrógeno? ¿Cuánto es? Acá. Mi concentración en el equilibrio es de 2X. Es decir, debo multiplicar 2 por 0,05. Esto me da 0,1, ¿ya? O 10 a la menos 1, ¿cierto? Lo escribo de esta forma porque, bueno, yo debo calcular el pH y el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Entonces, menos logaritmo de 10 a la menos 1. Esto me da que el pH es igual a 1. Y ya está.
¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, estos dos ejercicios son bastante similares, ¿no? Lo que hay que saber es que cuando es un ácido o una base fuerte, ese de ahí se va a disociar, o sea, se va a transformar completamente eh, en iones hidrógenos y en iones, pues, ¿no? Correspondientes al ácido, como está acá. Si teníamos 0,05 moles, eso se convierte en 0,05 moles, ¿no? Eh, ya. Para estos dos casos, ustedes podrían calcularme el pOH. Si le dicen, tengo una solución con pH 3 y una solución con pH de 1, ustedes podrían calcular el pOH. ¿Cuánto vale el pOH en este caso? Si el pH vale 1, 13. 13. ¿Está bien? Perfecto. Debemos recordar lo siguiente, pues, ¿no? La suma del pH más el pOH es igual a 14. Como ya calculé el pH, bueno, pues puedo calcular el pH, va a ser igual a 14 menos 1. Ya está. Estos dos, en el caso del ejemplo 2 y en el caso del ejemplo uno, bueno, acá ustedes si ya se fijan, como la suma es 14, quiere decir que el pOH acá tiene que ser 11, pues, ¿no? Ya está, ¿no? Nada más. Como los dos son ácidos, tienen pH menores a 7, ¿no? 3 y 1, fíjense. Estamos en este rango de acá, ¿no? Ustedes se dan cuenta, este pH, el pH de 1 significa un pOH de 13, ¿no? Y este pH de 3 significa un pOH de 11, pues, ¿no? Estamos en el lado ácido, ¿no? Fíjense. Claro, porque son ácidos, ¿no? Siguiente ejercicio, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes le dicen, ok, tienen que hallar el pH del siguiente compuesto, o de la siguiente reacción? Hallar el pH de una solución de 1,2 por 10 a la menos 4 molar de hidróxido de sodio. Ya, el hidróxido de sodio es una base fuerte o una base débil. Fuerte. Fuerte, ¿ya? Tienes tu tabla para comparar, ¿no? Listo. Siempre comparamos los tres estados, ¿no? En el inicio, cuánto es lo que reacciona y cuánto nos queda en el equilibrio, ¿no? Ya, en el inicio, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1,2, ¿no? Por 10 a la menos 4 molar. Acá tenemos 0 de sodio y 0 de los hidroxilos. ¿Cuánto es lo que reacciona? Bueno, pues acá reacciona una cierta cantidad X. Le colocamos menos porque es lo que va a perder, ¿no? Esto de acá se va a transformar. Mientras que lo de la derecha es X porque está ganando esa cierta cantidad, ¿no? Entonces, en el equilibrio, ¿cuánto nos queda? Nos va a quedar 1,2 por 10 a la menos 4 menos esa cierta cantidad que pierde. Y acá nos queda lo que teníamos inicialmente, que era 0 más lo que se produjo, es decir, más X, ¿no? Y ese es el análisis. Pero bueno, lo que debemos saber es que
como es una base fuerte o un ácido fuerte, cualquiera sea, es que esto de acá se convierte completamente, ¿no ven? O sea, al convertirse completamente, esto queda en cero, ¿no ven? Es decir, el valor X que se está transformando en esta reacción es este mismo valor, ¿no? Es decir, es todo completamente. 1,2 por 10 a la menos 4. Al convertirse todo esto, quiere decir que la concentración de OHs no es nada más que 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Está? Bien, ahora debo calcular el pH. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la definición de pH? La definición de pH es que esto es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógenos, ¿cierto? Pero yo no tengo los iones hidrógenos. ¿Qué es lo que yo poseo? Yo tengo como dato en este caso los OH. Si tengo los OH, ¿qué es lo que puedo calcular? Como tengo la pH. concentración de OH, fíjense, entonces lo que voy a calcular en este caso es el pOH. ¿Ya? Ahora sí. Esto lo hacen con calculadora, por favor, porque es imposible sin calculadora. ¿Cuánto me da? Creo que da 3,92. Ya, eso da 3,92. ¿Ya? 3,92. Pero la pregunta era que yo halle el pH, pues, ¿no? La pregunta era, ok, halle el pH, ¿sí? Como tengo el pH, puedo calcularlo, ¿no? No nos olvidemos de nuevo que la suma de pH, pOH, es igual a 14. Entonces, como yo hallé el pOH, porque tenía los OHs, eh, tenía la concentración de OHs, yo hallé el pOH, ¿no? Pero bueno, como el ejercicio me pide que haya el pH, entonces acá tengo que despejar, ¿no? pH va a ser igual a 14 menos mi pOH. Esto va a ser 14 menos 3,92. Me da 10,008. Y ya está. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos un ácido, este se va a disociar en hidrógeno, ¿cierto? Entonces podemos hallar la concentración directamente de pH. Tenemos una base, este se disocia en OH, ¿no? O sea, en el metal y OH. Y al tener el OH, podemos calcular el pOH, no el pH, ¿no? Porque el pOH es la concentración de estos hidroxilos, ¿no? Entonces, al tener el pOH, recién puedo calcular el pH, ¿no? Si es que me lo pidiese el ejercicio. O sea, puede ser el ejercicio que les pida, ok, hay el pH, o que les pida ahí el pOH. Depende. Depende de lo que pida el ejercicio, pues, ¿no? Ustedes ya deben saber qué es lo que van a hallar, pues, ¿no? Según su reacción, ¿sí? Nada más, ¿no? Como les decía, no es nada complicado. No vamos a ver con mucha más profundidad. Lo que nos queda ver si es los ácidos débiles. ¿Qué pasa con un ácido débil? ¿Ya? Lo que pasa con una reacción con un ácido débil es de que este de acá no se transforma completamente. Es decir, que la cantidad X que se transforma no va a ser conocida. ¿No ves que acá, si teníamos 0,0, si teníamos, qué sé yo, un mol de ácido sulfúrico, eso se iba a convertir completamente en un mol, ¿no? En el lado derecho.
o de ácido clorhídrico, un mol se volvía un mol completamente de hidrógeno, ¿no? En este caso no va a ser así, ¿ya? Cuando tenemos un ácido débil, la reacción ocurre de la siguiente forma. Vamos a tener un ácido que va a ser HA, por ejemplo. Este se va a transformar se disocia de forma reversible. Nos queda hidrógeno por un lado y nos queda el ácido, ¿no? De esa forma. Y acá existirá una constante llamada constante de acidez, la cual va a depender de cada ácido, que nos va a relacionar las concentraciones finales, ¿ya? De cada uno de estos. La constante de acidez se calcula de la siguiente forma. Es igual a la concentración de iones hidrógenos multiplicado por la concentración del ácido, y todo esto sobre la concentración inicial de este ácido. ¿Ya? Hagamos un ejemplo para que esto nos quede más claro. A ver, nos dice calcular el pH, ¿ya? Ejercicio 4 creo que es este. Calcular el pH de una solución 0,1 molar en ácido acético, ¿ya? Y aparte nos está dando una constante de acidez. Ya, primero escribo el ácido acético, que es este de acá, y escribo su disociación, ¿no? Es decir, cómo se va a separar. Escribo dos flechas porque en este caso, al ser un ácido débil, esta reacción es reversible. Ocurre en los dos sentidos, ¿no? ¿Ya? Esto disociado queda así. Solo pierde este hidrógeno de la derecha, ¿ya? Ese es el que lo dejo acá. Esa es la disociación. Ok, escribo entonces en el inicio, luego escribo la reacción y luego escribo en el equilibrio. Ya, en el inicio tengo 0,1 molar, ¿ok? Acá tengo 0 de este y 0 de esto, ¿no? Porque no ha empezado la reacción. Bueno, luego reaccionará a cierta cantidad X, acá pierde cierta cantidad X, ciertos moles, y acá va a ganar esa misma cantidad y va a ganar esa misma cantidad, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que me queda? En el equilibrio me queda 0,1, lo que tenía inicialmente, menos lo que perdió. Acá tenía 0, más lo que se formó, me queda X. Y acá me queda X. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Acá la diferencia es que este, al no ser un ácido fuerte, porque podemos observar que no es un ácido fuerte, estos 0,1 moles no se van a convertir en 0,1 moles completamente. ¿Por qué? Porque acá no se disocia completamente, o sea que solo se va a disociar cierta cantidad. ¿Cuánto? Pues no sé, ¿no ves? O sea, no sé cuánto se va a convertir de los 0,1 moles, cuánto se convierte en este ion o en este ion acetato. ¿Cuánto se convierte? No sé. Lo que sí sabemos es la constante de acidez. Lo que pasa es que estos valores de constante de acidez son valores que ya han sido calculados en laboratorio para los diferentes ácidos, ¿ya? Entonces, yo puedo escribirlos de la siguiente forma. Yo sé que la constante de acidez, por su definición que vimos acá, la constante de acidez la podemos calcular o es igual a el producto de las concentraciones acá en el lado derecho sobre la concentración inicial del ácido.
¿Ya? Es esto de acá. La constante de acidez es igual al producto de las concentraciones de los productos sobre la concentración del compuesto inicial. ¿Ya? Constante de acidez es igual a la concentración de los productos. Es decir, en producto tenemos el ion acetato multiplicado por la concentración de hidrógeno, iones hidrógenos, y todo esto sobre la concentración inicial del ácido. ¿Ya? Y ya está. Ahora reemplazo los datos, pues, ¿no? ¿Cuánto es la constante de acidez? La conozco, sí, porque me lo da como dato. Yo al saber que tengo ácido acético, ok, voy a mi tabla, si es que no lo tengo como dato, y ahí puedo fijarme, ¿no? Son valores ya calculados para cada uno. No sé si acá está. Estos son valores referenciales, ya. Pero bueno, si no está, me lo tiene que dar como dato, ¿no? Siempre me lo va a dar como dato, ¿no? Ejercicio. Me va a decir, tengo tal ácido, tengo tal compuesto, este es su constante de acidez, ¿no? O sea, ya es un valor que ya está calculado en laboratorio, entonces debería ser dato, ¿no? Ok, constante de acidez es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Esto es igual a la concentración de iones acetatos. ¿Cuánto es la concentración de iones acetato? Es X, no la conozco, ¿no? X. La concentración de iones hidrógenos igual es X, no la conozco. ¿Y cuánto es mi concentración final de mi ácido acético? Mi concentración final, o sea, todos los datos de concentración los estoy sacando por si acaso de acá, de esta última fila, ¿no? Esto es lo que tenía inicialmente, tenía 0,1, pero como reacciona y pierde cierta cantidad de X, lo que me queda al final es 0,1 menos X, menos la cantidad que perdió, ¿no? Entonces acá abajo escribo, mi concentración final es igual a 0,1 menos la cantidad X que perdí, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá me está quedando una ecuación cuadrática, ¿no? Y de acá ustedes tienen que despejar la X, ¿ya? Bueno, pues despejemos, ¿no? Acá va a ser entonces 1,08 por 10 a la menos 5 por 0,1 menos 1,8 por 10 a la menos 5 por X igual a X al cuadrado, ¿no? Esto nos queda una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Ya? Bueno, y acá según el método que ustedes ocupen, creo que lo más fácil es la ecuación cuadrática, ¿no? ¿Esto cuánto queda? Sí, 1,8 por 10 a la menos 6. En la ecuación cuadrática, no nos olvidemos que toda ecuación cuadrática tiene la siguiente forma, ¿no? Tiene la forma ax cuadrado más b por x más c.
Entonces, por comparación, ustedes se dan cuenta, bueno, pues no, acá A es igual a 1, ¿cierto? Es el término que multiplica x al cuadrado. B es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Y C vale menos 1,8 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces ocupemos la ecuación cuadrática acá, ¿no? La ecuación cuadrática nos dice, ok, x es igual a menos b, no b más menos, así. B al cuadrado menos 4ac, creo, sobre 2a, ¿no? Eso de ahí. Reemplazamos los valores de a, b y c y bueno, nos va a dar el valor de x. Nos sale que x en este caso vale 1,3 por 10 a la menos 3. ¿Ya? O si no le gusta la notación científica, lo escribimos así, ¿no? 0,0013. ¿Ya? Fíjense que es una cantidad bastante pequeña, pues, ¿no? 0,0013. ¿Ya? Y ya está. Entonces, lo que se convirtió, fíjense, de los 0,1 moles apenas se convirtieron 0,013. Acá, antes, estos 0, si era un ácido fuerte o una base fuerte, estos 0,1 se convertían completamente, ¿no ve? En 0,1. No, pero en este caso, esos 0,1 apenas se está convirtiendo 0,0013. Bueno, y acá, ¿cuánto me queda? Pues, ¿no? Acá tenía 0,1 menos 0,013, me está quedando 0,0 y no sé, pues, ahí los estamos. A ver, 987, 0,0987. Ahí está. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Eh, no es nada más que eso. No es nada del otro mundo, pero debemos mantener, o sea, acá lo nuevo es saber que ya no se convierte completamente, ¿no? Teníamos 0,1, entonces eso 0,1 se convierte en esta cantidad de x que no va a ser no va a ser en su totalidad, pues, ¿no? Debo plantear esta ecuación cuadrática. ¿Cómo lo hago? Pues debo saber que la constante de acidez es igual a el producto de la concentración, fíjense, el ion por la concentración del ion hidrógeno, ¿cierto? Y todo esto sobre la concentración inicial eh, del ácido, ¿ya? Perdón, sobre la concentración final, ¿no? De mi ácido. Y ya está. Creo que lo más complicado es hacer la ecuación cuadrática, ¿no? Porque, bueno, tengo que acomodarlo esto e introducirlo en la ecuación cuadrática. Acá en la ecuación cuadrática me quedan dos resultados, ¿no? Me queda un valor positivo y un valor negativo, ¿cierto? ¿Y ustedes qué valor van a tomar? Van a tomar el valor positivo. Porque el valor negativo no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido físicamente, ¿ya? Eso sí, acá les encargo, ¿no? Cuando ustedes hagan la ecuación cuadrática, como tengo más menos, me queda un valor positivo y uno negativo. Entonces, bueno, toman el valor positivo nada más, ¿ya? A ver, ¿tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿Hasta acá? Porque luego es resolver, ¿no? Luego es resolver la ecuación cuadrática.
acá en la resolución de la ecuación, mucha gente prefiere no calcular tan exacto. Y como, bueno, x siempre va a ser un valor muy pequeño, como x siempre es un valor muy pequeño, prefieren eliminar esta x de acá. Y dicen, bueno, esto tiende a ser cero, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces la resolución ya no nos queda tan compleja, ¿no? Y nos va a quedar así. Este 0,1 pasa a multiplicar acá. Y luego esto pasa como raíz, ¿no? Raíz cuadrada. Y ya está. Y calculamos cuánto me da eso. La raíz de 0,1 por 1,8 por 10 a la -5. Y me da 1,34, ¿no? Por 10 a la -3. ¿Sí? Siempre me va a dar muy aproximado, bastante cercano a la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que la cantidad X que se va a formar siempre es una cantidad bastante pequeña, ¿no? Si ustedes comparan, miren, de 0,1 que baje a 0,0987, casi no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, por eso la gente lo aproxima. Y esto va a ser mucho más, o sea, mucho más cercano al valor verdadero, mientras la constante de acidez sea más pequeña, ¿no? Si es más pequeña, la constante de acidez significa que se va a convertir mucho menos todavía. Si tuviera, qué sé yo, 1,8 por 10 a la -10, es un valor más pequeño, quiere decir que esto acá va a convertirse en mucha menos cantidad todavía. Mientras más grande la constante de acidez, esto se convierte en mayor cantidad, en mayor proporción. Pero como son ácidos débiles, siempre van a ser valores bien pequeñitos, ¿no? La constante de acidez. O sea que las cantidades que se transforman son bien pequeñas. Entonces, al ser bien pequeño, ustedes, bueno, pueden decir, ok, yo elimino esto de acá, ¿no? Es una buena aproximación, ¿sí? No es al 100%, pero es una buena aproximación.